Enseñar a hacer lasaña. Va a ser una receta que les va a gustar mucho. Es algo que yo normalmente hago en ocasiones especiales. Esto lo tenía planeado para San Valentín, pero bueno, por una razón no pude hacerlo. Les quiero mostrar lo que son los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a ocupar carne de res. Estoy ocupando alrededor de 700 gramos. Esto es nada más para la carne. 3 tomates, 2 zanahorias, una cebolla, 2 ramitas de apio, esto y algunos condimentos que yo les voy a ir mencionando. Hierbas de olor, sal, pimienta. No, básicamente es esto para la carne. También vamos a hacer una ensalada. Vamos a ocupar lechuga, tomate, vamos a ocupar pepino, queso, algo que también se me pasó. Vamos a ocupar vinagre blanco, vamos a ocupar también limones. Bueno, eso es como opcional. Yo voy a hacer una vinagreta, ustedes pueden hacer algún otro tipo de ensalada. Vamos a ocupar limones. Vamos a hacer salsa bechamel para la carne, para la lasaña. Vamos a ocupar leche. Yo les voy a ir diciendo las cantidades. Mantequilla, harina. Eso es lo que básicamente vamos a ocupar. Es una receta muy... y también lo que es la pasta para la lasaña. Lo primero que tenemos que hacer es poner agua caliente. Obviamente lavarnos las manos, ya me las laven. Nos vamos a poner a remojar la pasta para que se empiece a suavizar. Entonces, pasta. Son más o menos así las tiritas y vamos a ponerlas a remojar. Con una caja sale mucho, pueden hacer hasta 2 recetas. Yo la verdad voy a hacer un pedacito, un cuadrito de lasaña, porque nada más mi esposo y yo. Pero la verdad vale la pena. Es lo primero que tienen que hacer en lo que empezamos a hacer la carne. Pueden cortarla porque van a ocupar algunos pedacitos. Entonces está bien si una que otra se rompe. Bueno, vamos a separar esto. Vamos a dejar que se suavice. El agua puede ser caliente o tibiecita. No hirviendo porque va a cocer totalmente la pasta y eso no queremos. Y vamos a empezar con los vegetales y con la carne. De hecho voy a ocupar el sartén. Gracias. Vamos a poner el sartén, temperatura media alta. Vamos a poner un poco de aceite. Unas 3, 4, tal vez 5 cucharadas de aceite. Vamos a tener aquí en caso que lo ocupemos. Vamos a dejar que se caliente y vamos a empezar a cortar todo lo que son los vegetales. Voy a poner, este va a ser para la ensalada. Y aquí podemos mezclar todos porque va directamente lo mismo. Para los apillos normalmente yo les quito las como extremidades. Y vamos a empezar. Asegúrense que su cuchillo esté afilado.
Es más peligroso tener un cuchillo que no está afilado. Y vamos a hacer. Los cuadritos quieren hacerlos medianos, pequeños, no tan grandes. Yo los estoy haciendo pequeños. Tal vez esta no se la sabían, pero este agujerito es para eso. Yo lo aprendí hace poquito. Y los que no sabían, pues ya están aprendiendo. Zanahorias. Estas, la verdad no me gusta cortar zanahorias. Les voy a enseñar cómo porque está medio tricky. Las veces que me he cortado feo han sido con zanahorias, entonces nada más con mucho cuidado porque son como muy resbalosas al momento de cortar. Siempre quieren pelarlas, lavarlas, pelarlas. Yo a veces cuando no las pelo es cuando hago caldito, pero la verdad siempre trato de pelarlas. Hago exactamente lo mismo. Quito las partes, las extremidades, corto la mitad, vuelvo a cortar a la mitad. Siempre háganlo con las uñas y luego empiecen a cortar de esta forma. Vuelvan a cortar, y hacer tipo julianas. Las julianas son más pequeñas, pero no se preocupen si no sale perfecto. Cuesta mucho tiempo, pero sí tengan mucho cuidado. Bueno, zanahoria. Pueden ponerle 1 o 2 zanahorias. Como yo voy a hacer poquito, yo voy a hacer como 1,5. Esta lo podemos usar para la ensalada. Entonces, vamos a ver. Vamos a esperar que se caliente un poquito más el aceite. Y al rato limpiamos. Tenemos el apio, la zanahoria. Vamos a empezar la cebolla. Las cebollas normalmente se parten así a la mitad, no así, sino de forma vertical. Si no quieren llorar, yo normalmente lo que hago es lavarlas con agua fría. Esto ayuda mucho para que no sea tan... Sí, hay cebollas que son como que muy jugosas y la verdad sí calan mucho en los ojos. Se quita la piel, la primera parte. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo, fácil. Entonces ya las lavaron con agua fría y si ustedes se fijan tiene una parte en esta que une la cebolla y esa es la que vamos a dejar. Vamos a cortar la otra parte, la otra extremidad. Y si quieren cortar, lo voy a bajar un poquito más. Vamos a empezar a hacer esto. Vertical. Y de forma horizontal. Tengan cuidado.
Esa es la forma de cortar cebollas. Muy sencilla. Para que no se la quiebren a la próxima. Hacemos lo mismo. Cortamos la parte, no la parte que une la cebolla, la otra extremidad. Cortamos vertical. Y luego horizontal. Listo. Uy. Bueno, lo bueno que aquí tengo la bolsa de basura. El tomate lo van a querer en otra cacerola o en otro platito, porque el tomate va a ir después. Entonces vamos a empezar a poner la carne. Uy, está un poquito. Carne, tengan cuidado, no le vaya a faltar. Carne. Siempre tengan un trapito en la mano. Si lo ocupan, yo sí lo ocupo. La verdad, a veces hago mucho murero. Pero bueno, es parte de cocinar. Vamos a empezar. Y el aceite ya se calentó. Vamos a empezar a dorar la carne. A tratar de que se desmenuce, por así decirlo. Vamos a subir la temperatura, ahora sí, media alta. La pusimos en media baja. Vamos a dejar que se dore en lo que terminamos de cortar los tomates. Los tomates yo lo hago de esta forma, lo corto la mitad. Tengan cuidado, nada más de no cortarse. Quitamos la parte de arriba. Y el tomate yo lo corto siempre de hacia arriba, porque de esta forma la piel es muy como... No es dura, simplemente es más difícil de cortar. Si ustedes tienen una técnica mejor, se los agradecería que me dijeran cómo hacerlo. No me gusta partir tomates, pero bueno, ahí lo intento. Esa es la forma más fácil para mí de hacerlo. Para esto vamos a ocupar tomates grandes, porque vamos a hacer la salsa. Bueno, no es la salsa, es como para condimentar la carne. ¿Qué hicieron para San Valentín? Díganme qué ideas, qué recetas. Yo tenía pensado hacer lasaña, pero bueno, ahorita ya es 16, creo. Hoy es 16. No me acuerdo. ¿Sí? Ok, tenemos el tomate, los vegetales. Puede que...
ocupemos la mitad de otro tomate. ¿Cuándo van a saber que tenemos que agregar la cebolla, la zanahoria y el apio? Cuando la carne esté de color café. Voy a ocupar la otra mitad del tomate. Esto lo vamos a dejar para la ensalada. Okay. La carne ya está tomando color. Vamos a subirle un poco más. Ya se está como poniendo cafecita y es el momento que le agregamos los vegetales. Vean cómo queda la pasta, ya se está suavizando, se puso esta de color blanca, el agua ya se está haciendo como un poquito fría y la pasta todavía está un poquito dura. Me voy a poner un poco más de agua caliente, no hirviendo pero sí caliente. Vamos a dejar a que se dore y las verduras empiecen a suavizar. Por otro lado vamos a hacer la salsa bechamel en una cacerola. Vamos a ponerla a fuego medio. Vamos a ocupar media barra de mantequilla. Ahorita les voy a decir cuánto de leche, pero media barra de mantequilla. Ocupamos harina y para mezclar eso es en lo que se está cocinando la carne. Vamos a cortar en cubos. Subirle esto. Está caliente. Mantequilla. Yo lo hago en cubitos para que sea más fácil. Vamos a dejar, que se derrita un poco. Y este es un paso muy importante. Cuando se termine de derretir, no tengan cuidado con la mantequilla porque se quema muy rápido. Entonces hay que estarla meneando constantemente. No sé por qué me estoy trabando mucho ahorita de que hablando como el peje. Vamos a hacerlo en cucharadas. Una, dos cucharadas de harina por lo pronto. Y esto hay que hacerlo rápido porque se puede quemar.
se va a formar así como una pastita. Entonces van a ver, ok, está bien. Voy a ir por la leche. Voy a ocupar alrededor, voy a poner una taza aquí. Vamos a ver qué más ocupamos. Una taza de leche. Voy a seguir meneando por algunos minutos. Aquí nada más hay que también está cuidando la carne, pero la carne está bien. Entonces esto va a tener que empezar a espesar y vamos a poner leche. Tienen que abatir un café de leche y esto va a espesar. Vamos a subir un poco si ustedes piensan que está muy, vamos a ponerle una cucharada más de harina para que espese más rápido. Con el calor le pueden poner tantita sal, igual a la carne. Como ven, aquí ya se está formando la pasta. Tienen que seguir meneando, meneando, meneando. Incluso le pueden poner otro chorrito de leche. Y vean cómo quedó la pasta. De hecho debe de quedar un poco, estoy poniendo como una taza y media de leche. Y cuando quede entre líquida y espesa, de esta forma, la separamos. Le quitamos el calor y seguimos meneando la carne. Si se fijan, los vegetales ya están un poco suaves. Vamos a darle unos minutos más. Y va a ser el momento de agregar el tomate. Bajamos la temperatura. Porque ocupamos un sartén un poquito más grande. Ya tenemos la salsa. Ya tenemos la carne ya casi está lista. Vamos a dejar que el tomate se suavice.
Y vamos a empezar con la ensalada. La leche ya no la ocupamos, vamos a agregarla. Empezó a sentir un poco caliente aquí. Bueno, antes de la ensalada vamos a empezar con los condimentos. Para cuando ya esté lista la ensalada, ya tengamos todo listo para armar la lasaña. Okay. Orégano es muy importante, que le da un sabor muy rico a la lasaña. Lo voy a poner alrededor una y media. Otras hierbas de olor que ustedes pueden ponerle. Sí. La verdad, necesito buscar la traducción. Yo le estoy echando como media cucharada. Como sale muy poquito, tenemos dill, hierbas de olor, pero les estoy mencionando también. Básicamente lo más importante es el orégano. Tenemos parsley, hierbas de olor, basil, un poco más de sal, ay, ya huele rico. Algo que yo también le pongo es un tantito cuadripollo. Le pongo alrededor de una cucharita. Vamos a ponerle 2. La verdad le da un sabor muy rico. Okay. Está muy rico. Bueno, la carne ya casi está. Vamos a ponerla a temperatura baja. La lasaña, la pasta y va. Bueno, vamos a empezar con la lechuga. Ya le corté el rabito. Ustedes pueden o deshojarla o la pueden cortar como ustedes quieran, como sea más fácil. Lo que sí les recomiendo es poner la lechuga y desinfectarla. Hay gente que le pone yodo, hay gente que le pone vinagre. En este caso yo lo voy a poner una cucharada o una tapita de vinagre. Y vamos a dejarla reposar por unos minutos en lo que cortamos los demás vegetales. La carne vamos a apagarla y vamos a empezar a cortar lo que es el pepino.
pepino inglés, no encontré otro, yo quería de los normales, pero también sabe rico. Ustedes pueden cortarlo en rebanadas, creo que es la opción más fácil. Este ya lo había lavado previamente. No sé si ustedes quieren ponerle zanahoria, pero le estoy pensando, yo creo que voy a dejar la zanahoria por otro día. Vamos a poner tomate. Tomate igual, los pueden hacer en rodajas. Y luego lo pueden cortar así como en media luna. Vamos a empezar a calentar el horno, lo voy a poner a 345 grados Fahrenheit. Este es para los que me pregunten, este es un rodillo. Me lo regalaron de cumpleaños mi amiga Cindy. Cindy, si estás viendo este programa, gracias. Un rodillo de mármol. Bueno, vamos a escurrir lo que es la lechuga. Vamos a poner el pepino. Ustedes pónganle las verduras que ustedes tengan ganas. Yo tenía ganas de tomate y pepino. Okay. Vamos a empezar. Bueno, me falta un último paso. Me faltó mencionarles que ocupamos queso para la lasaña. Yo voy a usar el queso mozzarella. Voy a usar, yo creo que casi todo el queso, porque es bastante. Y ahí vemos cuánto le echamos. Pueden hacer al principio, al final, como ustedes se sientan. Esto es lo que preparamos la lasaña. El horno se está precalentando. Ustedes pueden ponerle queso parmesano también. Ya es de gustos. Ahorita vemos si ocupamos más. Okay. Voy a escurrir el agua de la pasta. Vamos a empezar a formar lasaña. Vamos a poner varios cuadritos. Así cubrir completamente la parte de abajo.
como les comento, no tiene que ser perfecto. ¿Qué sigue? La salsa bechamel. No, sigue, es esto, perdón, sigue la carne. Pasta, carne. Asegúrense de probarla antes de servirla. Yo ya la probé. Asegúrense que sepa, que tenga sal, todo. Okay. Espárcelan muy bien. Y luego vamos a poner la salsa bechamel. Y luego queso. Esta va a ser una lasaña chiquita. Ok, más pasta. Más carne. Si les queda carne, ustedes pueden comérsela así, la verdad sabe muy rica. O pueden hacer espagueti, se la echan encima. O con pasta, o lo que ustedes quieran. Hasta así solo. Carne. Básicamente es lo que sobró. Si le quieren echar más, échenle más. Pero yo creo que con eso va a ser suficiente. Entonces vamos a echarle lo que es la salsa bechamel. Yo lo estoy mezclando aquí porque la verdad no lo voy a usar para otra cosa. Pero si ustedes quieren usarlo para otra cosa, no lo mezclen con la carne. Okay. El horno ya está listo. Y más queso. Más queso, queso. Yo voy a rallar otro poquito más. Póngale más queso en las orillas. Depende qué tanto queso a ustedes les guste. Pero a mí la verdad me gusta con mucho queso. Vamos a planarlo un poco. Vamos a ponerlo en el horno. Vamos a poner en el horno alrededor de 45 minutos. Vamos a hacer rápido la vinagreta para la ensalada. La verdad estoy aquí poniendo ya todos los ingredientes porque voy a limpiar más adelante. Todo. Ahí ya vean. Ocupamos otro platito.
pueden servirlo con crutones al final. Voy a ocupar, sí, 1/3 de aceite de oliva. Pueden usar vinagre o vinagre de manzana. Yo voy a usar vinagre de manzana. Voy a poner la mitad del tercio de taza de vinagre. Echar algunos limones. Un limón, una pizquita de sal, pimienta y ajo. Yo creo que un diente de ajo va a ser suficiente. Aquí tengo mi tablita también, entonces. Bueno, entonces va a ser esta es la vinagreta para la ensalada. Vamos a esperar entonces a que salga y los veo en 45 minutos, más o menos entre 45 y 50 minutos para enseñarles cómo va a quedar la lasaña. Gracias. 1 hour later. Última parte de lasaña. Estamos listos. Vamos a sacar la lasaña. Nuestra riquísima, anhelada lasaña. Ahora ocupamos un cuchillo y ocupamos una palita. Vamos a cortarla. Tengan cuidado. Normalmente van a llenar mucho con esto, entonces yo les recomiendo que se sirva un poquito. Así queda nuestra lasaña. Ahí quedó un poquito allá, pero está bien. Pueden ponerle queso parmesano si ustedes gustan. La verdad, yo creo que le eché demasiado queso. No creo ponerle más. Ensalada.
pueden poner el aderezo. Y crutones. Esos creo que son de ajo. Y esta es nuestra lasaña. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que puedan hacerlo, que puedan intentarlo, que me digan si les gustó, si tienen alguna idea de otras recetas que quieren intentar. Y muchas gracias por acompañarme, que lo disfruten mucho.